Muchísimas gracias, Julián. Quiero confirmar, ¿me están escuchando y viendo bien la presentación? Perfecto, sí. Por aquí te escuchamos y vemos ya la presentación muy bien. Perfecto, Julián, muchísimas gracias. Bueno, señores, resulta que cuando queremos hablar de concreto arquitectónico tenemos que empezar un poquito desde el tema del concepto arquitectónico. Como decía un poquito el título, la idea es ilustrarnos hoy un poquito de cómo cuidar desde los preoperativos, desde esa conceptualización arquitectónica, para que las premisas o la idea o ese sueño que tiene el arquitecto no solamente se logren reproducir en construcción, sino también que esa obra prevalezca en el tiempo. Y para entender este tema de conceptualización arquitectónica, tomo una de las obras de Santiago Calatrava, que es un arquitecto con mente de ingeniero, que me gusta mucho. Lo invito a que lo consulten porque ha sido una persona bastante disruptiva en sus ideas de arquitectura y utiliza el concreto para unos fines, en algunos casos teóricamente imposible, pero se logra hacer. Entonces, cuando ese arquitecto se sueña una estructura, se sueña una interacción de materiales, pues la idea es respaldarlo desde construcción a ese sueño y poder entender cómo se puede replicar en el proyecto, inclusive si es fácilmente replicable, porque algunos de esos sueños de los arquitectos se pueden replicar a un costo que de pronto el dueño del proyecto no tenga cómo asumirlo o quiera tener costos diferentes. Entonces, de ahí la necesidad que desde esa fase de conceptualización de los proyectos, el arquitecto pueda interactuar y entender qué materiales y recursos hay disponibles. Cuando queremos concretos muy claros, blancos, profundos, beige, rosados, azules, colores muy pastel, el fondo de los agregados debe ser blanco, debe ser un color muy claro. Blanco puro es difícil de encontrar, pero se logran encontrar colores en el agregado que entonan hacia blanco. Estos materiales, en el caso de Antioquia, no son fácilmente adquiribles porque están bastante lejos. Y pues hay que entender el costo del concreto a lo que se va a llegar. Uno pudiese tener costos de gris en concreto arquitectónico del orden de 400 y pico, 500.000 pesos metro cúbico, pero cuando se va a concretos blancos, con esa tonalidad y ese fondo profundo blanco, pues ya estamos en esferas de valores de 1.500.000 pesos, depende del fondo que se quiera llegar y de la intensidad del blanco a la que se quiera llegar. Entonces, valores de esa tipología de concretos, pues pueden llegar a ser inviable obras de gran tamaño, donde los volúmenes de concreto sean bastante significativos. Otra de las consideraciones importantes desde esa conceptualización arquitectónica es entender el entorno de la edificación. No es lo mismo tener una edificación en las ciudades principales donde tenemos una concentración de CO2 importante que se disuelve en el agua y van generando unos chorretones y unas manchas que hacen que para conservar ese bien en ese fondo que fue concebido arquitectónicamente, se tengan que emplear unos recursos importantes en mantenimiento y lavado de la edificación en el tiempo. Otra consideración importante es si yo tengo texturas rugosas, esas texturas rugosas pues van a generar cambios de color en el tiempo. Adicionalmente, cuando yo tengo tonos de pigmento, es decir, cuando uso pigmentos dentro de mis concretos arquitectónicos, pues hay que también considerar cómo es el envejecimiento de esos pigmentos. Los tonos beige, los tonos amarillos, cafés, cafés claros, no el café oscuro, cafés claros, amarillos y grises tienen muy buena vejez. La variación tonal en el tiempo es bastante benévola, diferente a los tonos rojos, los tonos azules, los tonos verdes, que generan una decoloración en el tiempo y esa decoloración influye muchísimo con el impacto o con la incidencia de la luz solar. De ahí la necesidad de poder también dimensionar cuáles son las fachadas de asoleamiento, bien sea por naciente y por poniente, porque esas son las fachadas que van a tener mayor decoloración respecto a las otras. Entonces, entendiendo estos dos puntos juntos, hay que conceptualizar el proyecto en un tono que sea benévolo con las condiciones de los rayos UV y tener unos mecanismos de protección durante la vida útil
que hagan que la pérdida de ese pigmento, la pérdida de esa tonalidad, sea consecuente con el ambiente agresor y que sea lo más mínimo posible. Porque si estamos concibiendo un proyecto arquitectónico de color desde el principio, pues mal haríamos con el tiempo que termine pintado, porque se perdería completamente la conceptualización del proyecto. Uno de estos aspectos que debemos entender desde la conceptualización es la facilidad y el acceso al mantenimiento. Me explico. Cuando tenemos edificaciones corporativas, edificaciones institucionales privadas, los periodos de mantenimiento son de fácil manejo y el costo pues es asumido de una manera natural por las organizaciones. Cuando tenemos edificaciones de tipo público, donde generalmente son contratos públicos, los mantenimientos no son tan fáciles como en el sector privado. Entonces, concebir arquitectónicamente texturas, colores y formas que generen o ameriten mantenimientos más exhaustivos en este tipo de edificaciones podrá hacer que esa premisa de conceptualización arquitectónica en el tiempo se pierda un poquito. De ahí de poder tener en esa estructuración de proyectos esas consideraciones para que desde la misma puedan haber las variaciones de tonos, de formas y de texturas que permitan que el proyecto sea viable y que su apariencia visual prevalezca en el tiempo. Dentro de estas consideraciones quise dejar aparte una relación que siempre debe tener un buen uso y una buena relación entre ellos, que es la apariencia, funcionalidad y durabilidad. Es decir, yo puedo concebir una textura muy chévere, muy bonita, en las formas con unos orificios para que entre la luz pequeñitos, pero esos orificios pues van a ser fácilmente habitaciones de colonias de animales, entonces mantener esos animales ahí no es tan fácil. Si hay aves que se depositan en esas perforaciones o que hacen sus nidos en esas perforaciones de la fachada, pues vienen unos ataques adicionales por los excrementos de los animales, de los animales. Y en funcionalidad, la idea es que no se pierda la funcionalidad en el tiempo, es decir, que yo no vaya a tener desprendimientos que me afecten no solamente la estética, sino la buena función del edificio, y que todo converse con que la estructura sea durable en el tiempo. Es decir, que no solamente la apariencia física, sino la estabilidad de los mosaicos o la estabilidad de los componentes o de los prefabricados que se instalen en la fachada tenga la consideración de una durabilidad en el tiempo. Nosotros en estructuras hablamos de vida útil de 10 años, de 50 años, perdón. Esa vida útil está soportada también por una garantía de estabilidad en el tiempo, que para nuestra normatividad colombiana son mínimamente 10 años. Esa consideración uno la espera también en la fachada. Es decir, aun cuando hay que hacer mantenimientos e intervenciones a las fachadas, que son habituales para la administración de los bienes, yo tengo que garantizar que mis prefabricados en concreto arquitectónico o bien sea mis estructuras en concreto arquitectónico tengan unos costos razonables de intervención durante ese tiempo de vida útil y que no haya la necesidad de tener que rehacer los productos porque simplemente se están perdiendo o se están cayendo por falta de adherencia. Otra consideración importante es que las texturas muy rugosas son más fáciles de depositar contaminación o de que los chorretones, producto del CO2 disuelto o la polución disuelta en el agua, generen manchas en la fachada. Entonces, de esta manera, ahorita hablamos un poquito de protección, la idea es conceptualizarlo, conceptualizar el proyecto que sea de fácil mantenimiento, de fácil funcionalidad y durabilidad. ¿Qué dice un poquito la norma? Cuando hablamos de concretos arquitectónicos, si estos concretos van a estar a la vista, como son arquitectónicos, pues también tenemos que cumplir un tema de normatividad bajo lo que pide la norma sismo resistente. Y aquí deberíamos fijarnos que el uso de ese concreto es un concreto expuesto a la intemperie, si va a estar arquitectónico es porque va a estar completamente visible, y este intemperismo hace que nosotros tengamos que cuidar el acero de refuerzo.
Y la mejor manera de cuidar acero de refuerzo es tener recubrimientos muy sólidos, muy bien densificados, y que si yo estoy hablando de texturas porosas, sean temas superficiales únicamente, pero la estructura esté completamente recubierta en su acero con concretos densos de buena resistencia. Entonces, si nos vamos a las consideraciones que nos pide la norma en durabilidad, tendríamos que estar hablando de concretos clasificados o una tipología de estructura clasificada como P1, concretos en agua donde se requiere baja permeabilidad. Requerimos baja permeabilidad porque no es deseable que estemos con humedades al interior de la edificación, y también es deseable proteger el acero de refuerzo. De ahí que también tendríamos que estar clasificados sobre C1, donde vamos a tener concretos expuestos a una humedad, pero no una fuente externa de cloruros. Ahora, si este concreto arquitectónico está concebido para un proyecto en la costa, donde va a estar en medio ambiente marino, pues ahí la resistencia y la especificación en relación a agua-cemento tiene que ser más exigente para cumplir una categoría C2. Es decir, el hecho de que yo tenga concretos arquitectónicos no me exime de la responsabilidad de estructuras durables. Y las dos cosas, la apariencia, la funcionalidad y la durabilidad, tienen que conversar, tienen que ir en la misma dirección. De ahí que el arquitecto pudiese contextualizar o pudiera conceptualizar, perdón, es mejor la expresión adecuada, proyectos donde la masa del concreto estructural es arquitectónico o proyectos de estructura convencional revestidos en su fachada con unos prefabricados en concreto, donde la resistencia misma de la estructura está dada por un concreto convencional. Y de ahí la necesidad de poner e interactuar cómo los componentes, cómo esa planeación del inicio del proyecto tiene que ser para que la estructura siga cumpliendo no solamente las premisas arquitectónicas, sino también las premisas de durabilidad y seguridad en el tiempo. Cuando yo hablo y digamos cuando le doy un poquito de zoom y ya entro a ese tema de la mezcla de concreto de la masa, es muy importante tener un adecuado diseño de mezclas. Estos diseños de mezclas no solamente deben cumplir resistencia y en algunos casos compresión y flexión, sino también que deben cumplir el anhelo o el sueño del arquitecto. Y ahí la necesidad desde que el arquitecto se sueña el proyecto, contactar a un laboratorio o a una firma especializada en diseño de mezclas, donde uno pueda interactuar componentes, hacer pruebas de color con diferentes arenas, diferentes agregados, diferentes cementos, diferentes pigmentos, y logre reproducir por lo menos un tono de lo que el arquitecto se sueña. Después de hacer esa reproducción de tono y decir, oiga, este es el color con que yo identifico mi proyecto, de ahí entonces empezamos ya a refilar esa interacción de materiales, esa interacción de componentes. Básicamente desde la ingeniería del concreto, desde la ingeniería de los materiales, uno puede replicar a través de la combinación de ellos el sueño del arquitecto. Lo importante es tener claro cuáles son los actores que yo invito, cómo me interactúan mis materias primas, y eso es algo de lo que vamos a detallar. El agregado es la materia prima más importante dentro del concreto por su volumen. Siendo el volumen más importante, pues es el que me da a mí la realidad del fondo. Si yo tengo un concreto blanco con agregado gris, si yo tengo un cemento blanco con agregado gris, el color de mi concreto no va a ser blanco, va a ser un color gris pálido, gris muy tenue. Pero si yo tengo cemento blanco con agregado blanco, pues muy seguramente voy a reproducir concreto blanco. Dentro de los tonos de blanco, como pueden ver en la foto, blanco puro en las arenas es muy difícil conseguir. Y encontramos beige, amarillito clarito, marrón bajo. Entonces, la idea es entonar cómo es ese fondo a través del cemento, a través de los pigmentos, para poder yo llegar a ese color deseado. También el tamaño de partícula influye significativamente en el fondo del color. Cuando yo quiero colores muy lisos, texturas muy lisas, donde yo quiero fondos muy planos en el color, utilizar agregado de tamaño grueso hace que el elemento se vea con unas pecas que no son deseables. Pareciera como si fueran las manchas de un tigre, que son
cambios de color que no son deseables en ese fondo. De ahí que por producir concretos muy blancos dejan de ser concretos y se vuelven morteros. Entonces, cuando el sueño del concreto, el sueño, perdón, del arquitecto es un concreto blanco, de pronto pudiese ser más fácil reproducible a través de elementos prefabricados, donde el prefabricado, por el espesor delgado, yo sí lo puedo reproducir con morteros. Mientras que el concreto, por el tamaño del agregado, sí cuesta más trabajo hacerlo en colores muy pálidos. Cuando yo tengo que involucrar materiales que no tengo mucho conocimiento y principalmente arenas blancas, estas arenas pueden tener algún tema de interacción álcali-sílice o álcali-carbonato. Dentro del espectro de las arenas blancas puedo tener cuarzo, puedo tener arenas de sílice y puedo tener dolomitas. Siendo estas últimas dolomitas, algunas arenas que pueden interactuar en la reacción álcali-carbonato y mostrar apariencias que no son deseables en el tiempo final. La importancia entonces de ahí a que se evalúen los materiales para garantizar que esa fuente sea segura en el tiempo y se pueda seguir utilizando el material. Dentro del tamaño del agregado no solamente importa la apariencia, también hay un juego supremamente importante en el empaquetamiento óptimo. Cuando uno produce concretos estructurales industriales de los que comúnmente producimos, generalmente nos movemos entre relaciones grava-arena 40-60 o 60-40 en proporción arena-grava. Cuando uno llega al espectro de agregado de concreto arquitectónico, necesita unas formas muy complejas de reproducir y ahí necesita diseños o mezclas que sean muy lisas, muy suaves. Entonces necesita trabajar no solamente una arena y un agregado, podemos llegar a trabajar 4 o 5 materiales dentro de los componentes y poder hacer un empaquetamiento óptimo que no solamente me dé una lisura en el aspecto, sino también que se acomode muy bien a la forma del encofrado. Dentro de los agregados tenemos un enemigo bastante nocivo en el tiempo y son los contenidos de lodos y materia orgánica. Cuando tenemos altos contenidos de materia orgánica en las mezclas, durante la vida útil van a ser presa estas superficies de ataque biológico y vamos a tener manchas verdes y gris y cafés en toda su gama de colores, producto de depósitos de hongos, esporas o colonias que me van a limitar la apariencia durante el tiempo. Respecto al contenido de lodos, tenemos un efecto muy particular y es que en concreto arquitectónico, naturalmente, para que podamos tener unas buenas prestaciones y unas buenas relaciones entre el cemento y la resistencia, tenemos que utilizar aditivos generalmente base policarboxilato. Y estos aditivos no tienen una interacción muy adecuada cuando las arenas son llenas de lodos y nos producen una apariencia en la mezcla no deseable. Entonces yo debo controlar de una manera muy rigurosa la fuente de mis arenas, no solo desde la calidad de la fuente, sino también desde el almacenamiento en obra. Porque cabe aclarar que yo puedo reproducir concretos arquitectónicos, bien sea comprados a un fabricante o reproducidos en obra para las condiciones que requiramos. Obviamente, en el caso que vayan a ser producidos en obra, pues se tienen que establecer unos controles muchísimo más exigentes que garanticen el tono y la calidad del material. Desde la óptica del cemento, es supremamente clave la estabilidad del cemento. Variaciones significativas en el tono, en la planta, en los aditivos o en las adiciones que tenga el cemento, pueden generar variaciones tonales y variaciones en el desempeño de las mezclas en los diferentes baches que se van dando en el avance del proyecto. Hay algo por lo que a mí me encanta, ahí sí una cuña, a mí me encanta trabajar concreto arquitectónico con Alión por dos consideraciones. Una, por la estabilidad que se tiene en el tono, es una sola planta, entonces no hay matices de gris, y la otra es porque el tipo de adición que utiliza Alión no me riñe con los policarboxilatos y con las arenas. Cuando se tienen cementos de alto contenido de adición, bien sea por arcillas calcinadas o por puzolanas, en presencia de arenas de origen dolomítico,
y policarboxilato, se generan estas manchas que les estoy mostrando aquí. Es decir, cuando se presentan altos contenidos de adición puzolánica en el cemento, esa adición puzolánica no tiene una buena conversación con las dolomitas y con el policarboxilato y empieza la puzolana a flotarse. Entonces, en las superficies empiezo a ver yo como si fueran medallas de ceniza y en el concreto como tal me genera mayor propensión al sangrado de los concretos y a este fenómeno que hace que se escurra la ceniza, se aparte completo, se segreguen, hay mayor tendencia a la segregación de los concretos y en esos caminos de segregación y exudación va saliendo los trazados de la ceniza. De ahí la importancia de elegir, de acuerdo al tono que yo quiero esperar en ese concreto, la calidad de los materiales que tengo, la posibilidad de utilizar cementos adicionados con puzolanas o con calizas o con otra adición que no tenga este mismo comportamiento. Con los aditivos es supremamente importante hacer pruebas de compatibilidad aditivo cemento-arena. Cuando nos vamos a la normativa colombiana, tenemos pruebas de compatibilidad de aditivo, tenemos una norma establecida para compatibilidad y medición de la compatibilidad cemento aditivo, pero pocas veces se habla de la compatibilidad arena-cemento aditivo. Y es que en algunos casos, las arenas que nosotros utilizamos para concretos arquitectónicos tienen que hacer arenas con módulos de finura muy bajitos, módulos de finura que estén del orden de 1,5, 1,8, 2, 2,3, 4, ya estamos hablando de arenas un poquito más gruesas. Entonces, estas arenas, al tener tanto contenido de finos, en presencia de aditivos base policarboxilato, generan una precipitación de las partículas, generan mayor inclusión de aire y generan mayor posibilidad de segregación. Es ahí como vemos esta pieza, que es un concreto decorativo, pero que ilustra muy bien la segregación que se ocurre a través del aditivo. Entonces, esas pruebas de compatibilidad de aditivo me van a sugerir a mí cuál es la dosis exacta que no me afecta la apariencia final. Cuando diseñamos mezclas convencionales, los que diseñamos mezclas siempre le apuntamos a que tengamos una muy buena dosis de aditivo que me dé la resistencia temprana y final, pero que me optimice la mayor posibilidad de agua que se tenga. Cuando se está diseñando concreto arquitectónico, si bien el agua es un parámetro fundamental en el desempeño, un exceso de aditivo puede segregar la mezcla y puede dar una tendencia de porosidad y microporosidad superficial que no favorezca el envejecimiento del concreto. Entonces toca jugar un poquito con los materiales y las dosis para que al final tenga un buen desempeño. Otro aspecto particular es, yo puedo tener un muy buen aditivo, puedo tener un aditivo que funcione súper bien en manejabilidad, pero viene un parámetro supremamente delicado y es por cuánto tiempo me la sostiene. Yo puedo sacar un aditivo, puedo sacar una mezcla de 20, 25 centímetros de asentamiento, porque generalmente tenemos que colocar con concretos muy fluidos, ya tendiendo hacia autocompactantes, para que se dé o se propicie una muy buena acomodación en las formas. Cuando yo tengo esa manejabilidad dada por policarboxilatos o dada por aditivos de última generación, esas manejabilidades generalmente bajo concretos estándar nos dan 30 minutos, 45 minutos aproximadamente a lo mucho. Y cuando yo estoy colocando mediante bombeo o cuando estoy colocando formas muy complejas, pues yo requiero sostenimientos de manejabilidad de 1 hora o 2 horas. De ahí la necesidad desde el diseño de mezclas, validar la inclusión de aditivos estabilizadores o aditivos retardantes para garantizar que durante el tiempo de colocación que se da por la forma compleja que se tenga, esa manejabilidad se sostenga en el tiempo de manera natural y yo pueda tener una muy buena integridad del concreto. Pasa con alguna frecuencia en concretos de este tipo, que el primer vaciado, las primeras piezas o el primer nivel del encofrado sale con una apariencia hermosa y después esa apariencia se va degradando.
esa degradación se da producto de que se pierde la manejabilidad en el tiempo y por consiguiente se pierde la apariencia superficial. Otra consideración adicional dentro de los aditivos es que debemos sensibilizar cuáles son las condiciones de permeabilidad. Ya vimos que desde el punto de vista de durabilidad, yo tengo que propiciar concretos muy íntegros, muy sellados, para evitar permeabilidad de agentes agresores y ataque del acero de refuerzo. Cuando tengo concreto arquitectónico y este concreto ha sido concebido con una textura rugosa o una textura porosa, pues ya empieza a reñir la durabilidad con la apariencia. Y es ahí donde debo ya definir, o me quedo como un acabado y conceptualizo el proyecto o el arte visual del concreto como un acabado, donde ese acabado no tiene una cantidad de acero significativa o ni siquiera tiene acero porque se puede manejar a través de fibras, para cuidar ese recubrimiento de la estructura. Y ahí la necesidad de definir que yo también tenga que utilizar aditivos impermeabilizantes integrales para poder sellar el concreto desde adentro, o debo utilizar sellos de concreto en superficies que van a ser rugosas o que van a ser sometidas a ataques por abrasión por agua, abrasión por viento, o una abrasión superficial por vehículos. Se pueden tener concretos arquitectónicos en vías donde yo tengo una vía con una apariencia visual muy agradable, pero también se tiene que tener en consideración que yo voy a tener un rodamiento de vehículos y ese rodamiento pues va a tener unas consideraciones de color que para yo sostenerlas en el tiempo tengo que generar sellos que, si van a ser concretos arquitectónicos, tienen que ser sellos transparentes. Y si son concretos que van a estar a una resistencia mecánica de abrasión muy alta, generalmente esos sellos son brillantes. Entonces también el arquitecto debe poner en consideración si espera brillo de ese concreto o cómo puede tolerar el brillo que me va a propiciar el sello. Desde el punto de vista de las adiciones, señores, lograr esa lisura que requieren las formas arquitectónicas solamente a través de filler no tiene un buen desempeño, porque los fillers no tienen buenas capacidades de adherencia y se pueden degradar los concretos anticipadamente. De ahí que la mejor manera de generar lisura, inclusive me ayuda con los efectos de segregación, son las adiciones. Puedo utilizar carbonato de calcio, metacaolín o humo de sílice, son las tres adiciones que mejor comportamiento tienen dentro del concreto. Estas adiciones no solamente me propician una mejora en la resistencia tardía, como comúnmente se utilizan, sino también que propicia que yo tenga lisura, reducción en la permeabilidad, mejora en la resistencia superficial o la resistencia mecánica que les hablaba ahorita por abrasión, y que pueda tener una entonación, si se hace un buen mezclado de los materiales, que pueda tener entonaciones homogéneas y que los colores puedan tener un mejor fondo para esa apariencia superficial. Estas adiciones tienen que ser valoradas en esas pruebas iniciales de tono, porque dependiendo del tono, las adiciones me pudieran subir un poquito el color. Entonces, si estamos hablando de concretos grises convencionales, las adiciones, cualquiera que las use, no tienen ninguna injerencia en el color, pero si yo voy a trabajar concretos blancos, concretos muy pastel, pues debería irme por carbonato de calcio preferiblemente para lograr una mejor apariencia de los concretos y que el tono no me varíe tanto. Dentro de las fibras, es básicamente necesario el uso de fibras cuando se está trabajando en prefabricados, porque las fibras trabajan para el reforzamiento. Yo puedo tener macrofibras o microfibras, puedo tener fibras que tengan una alta prestación en resistencia. Si son prefabricados que ya rondan con el concepto de concretos de ultra high performance o el UHPC, pues ya tenemos que estar en la línea de macrofibras o en la línea de fibras metálicas, que también deben ser consideradas por el medio ambiente. Es decir, si yo tengo un proyecto en frente marino donde voy a tener unas fachadas flotantes en concretos de muy bajo espesor, voy a tener que utilizar fibras para el reforzamiento interno de estos prefabricados, metálicas
pero en medio ambiente agresor, pues hay una probabilidad de corrosión de esta fibra que no es deseable. De ahí la necesidad de plantear el uso de fibras o de aluminio o fibras de acero revestidas, donde en este caso yo no tengo esa probabilidad de corrosión. Si estoy trabajando losas o formas donde tengo espesores muy delgados con extensiones muy grandes, no solamente necesito fibra para el refuerzo que necesito en contracción de temperatura y contracción lineal por secado, sino que también necesito microfibras para evitar la microfisuración que se da por el secado. Entonces, hay que entender cómo es el concepto del proyecto, no solo desde el punto de vista apariencia, sino desde el punto de vista de vida útil, para saber cómo elijo los materiales y los pongo a conversar entre ellos con las interacciones adecuadas que reproduzcan esa idea del arquitecto. Dentro de las fibras, señores, podemos tener fibra de vidrio, nylon, poliéster, polipropileno, polietileno y fibra de acero. De ahí, de entender cómo funciona cada una de ellas, es que yo elijo la fibra más adecuada para mi concreto. Para el caso de los pigmentos, como les dije ahorita, pues los que vienen de cafés, amarillos, esos colores son muy estables generalmente. Los negros tienen una probabilidad de manchado muy alta porque uno pensaría que el smog es negro o café oscuro, pero cuando yo tengo estructuras en concreto negro que están sufridas por el agua lluvia o deterioradas por el agua lluvia, yo veo chorretones blancos. Esos chorretones blancos no se ven tan chéveres. De ahí la necesidad, desde la conceptualización en las formas, se tenga unas muy buenas formas que evacúen el agua y no me retengan el agua para retener manchas. Estos pigmentos son polvos inertes que solamente dan una apariencia estética. No tienen ninguna incidencia en la resistencia. Por cuanto yo debo diseñar mis concretos para que resistencia y color se cumplan en sus premisas. Los pigmentos que encontramos en el medio pueden ser orgánicos o inorgánicos. La idea es que se utilice siempre pigmentos inorgánicos. Los pigmentos orgánicos pueden afectar los tiempos de fraguado del concreto y generar algunos falsos fraguados que no son deseables ni en resistencia ni en color. Adicionalmente, dentro de la tipología de los pigmentos podemos encontrar pigmentos en polvo o pigmentos líquidos. Lo adecuado es trabajar con pigmentos líquidos porque tienen una mejor difusión dentro de la masa de concreto, aunque sí por el color que estamos especificando, porque hay una diferencia de color significativa o una gama de colores significativa. Si la gama de color que desea el arquitecto pues solamente viene en polvo, pues lo ideal es que previo al uso del pigmento, este se homogenice con taladros o con medios mecánicos donde se logre dispersar ese pigmento en color para que cuando se adicione dentro de la masa del concreto tenga una mayor cobertura y una mejor dispersión entre todos los componentes y se puedan evitar los parches que algunas veces ocurren por concentración de pigmento. Estos pigmentos, como mencionaba un poco ahora, deben considerarse con una muy buena estabilidad a los rayos UV y que se pueda evaluar una vejez, que se pueda considerar el comportamiento en el tiempo. Y si estamos eligiendo, porque es el concepto y el anhelo del diseño, un pigmento que sea fácilmente degradable, como son los rojos y los azules y los verdes, pues que se utilicen mecanismos de protección que generen que el tono siga siendo el mismo, pero que en el tiempo esa protección evite la degradación del color. Podemos, Julián, proceder con algunas preguntas de esta primera parte. Claro que sí. Y aprovecho también para recordarle a nuestros asistentes que pueden escribirnos en el chat sus preguntas. En el registro recibimos varias inquietudes sobre el tema. Por aquí separamos algunas de ellas. Eh, por aquí, para empezar, entonces, Ana Catalina, nos escribían cuál es la vida útil del concreto arquitectónico. Muchas gracias. La vida útil yo la debo diseñar. Si yo estoy, y digamos que en vida útil a mí me gusta mucho entender también cuál es el propósito.
Si yo voy a diseñar una edificación corporativa, pues mínimamente debo cumplir la funcionalidad de los 50 años, que es el periodo de diseño. Cuando estamos hablando de puentes o edificaciones, bueno, más bien obras de infraestructura, pues los periodos de vida útil deben ser 100 años. Garantizar un desempeño de un color por 100 años sí lo veo bastante difícil. La idea es que podamos replicar los colores y las protecciones para garantizar el cumplimiento de esas vidas útiles. Cuando estamos hablando de prefabricados, las vidas útiles son muchísimo menor. Podemos estar hablando de 10 años, 15 años, 20 años. Más bien la pregunta sería al revés, es decir, ¿cuánto espera el usuario, el dueño, quien concibe el proyecto? ¿Cuánto espera el usuario tener el concreto en esa consideración para que desde la ingeniería, la especificación y la tecnología del concreto se logren establecer las medidas de protección para que esa premisa inicial prevalezca en el tiempo? Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta, esto suena como también como nos da la pregunta a alguien que seguramente es proveedor y precisamente como mencionabas tiene sus clientes y nos dice, ¿cómo se maneja cuando un cliente nos pide un color y necesitamos un color estable? Nos pide un color estable y la obra es muy grande y se dificulta garantizar esa homogeneidad. ¿Cómo se manejaría esta situación? Qué bueno. Ahorita esa pregunta la voy a dejar en punta, me disculpas, porque cuando ahorita mencione los concretos arquitectónicos de uso industrial, voy a tocar un poquito cómo cuidar la homogeneidad en el tiempo. Cuando Perfecto. hablamos de prefabricados, como son elementos tan pequeños, las variaciones de tono son menores o el control de tono es mucho más fácil. Cuando estamos hablando de obras de un gran tamaño, con unos volúmenes de concreto significativos, pues no solamente es cuidar la protección del tono como tal, sino la garantía ante la concretera, quien le compro concreto, para garantizar que los tonos sean lo más fácilmente reproducibles. Pero ahorita completo la pregunta. Perfecto. Bueno, tenemos por aquí otras preguntas. Nos dicen, ¿cómo eliminar todas las burbujas de aire que quedan en el concreto arquitectónico? Sí, Julián, mira, hay tres formas de hacerlo. En primera instancia, debemos desde el diseño de mezclas hacer un muy buen empaquetamiento de agregados para que el aire que se incluya dentro de la mezcla sea menor. Otra consideración importante es, si yo tengo policarboxilatos, la selección del aditivo es importante en base de la inclusión de aire. Es decir, yo debo comprar aditivos que sean policarboxilatos neutralizados o aditivos de última generación con exclusores de aire o con un control desde su producción para que no haya mucho aire incluido desde el aditivo. Y la otra consideración importante desde el diseño de mezclas es el uso de arenas de bajo contenido de lodos y materia orgánica. Desde el punto de vista de producción y de colocación, la selección de asentamientos que sean fácilmente colocables favorece esa integración del concreto en el proceso de vaciado. Y también hay unos, digamos, podríamos decir aditivos o unos desmoldantes más bien, que facilitan el recorrido de las burbujas a través de la formaleta. Entonces, ¿cómo evito yo las burbujas? Desde el diseño de mezclas con una buena compacidad, desde la selección de los asentamientos, con asentamientos y tiempos de sostenimiento para que los concretos se coloquen bien en la formaleta, y desde el punto de vista de los desmoldantes, con desmoldantes que faciliten el recorrido de las burbujas. También me quedó una parte y es utilizar aditivos que no tengan alta inclusión de aire. ¿Listo? Perfecto. Bueno, y para ir cerrando este primer espacio de preguntas, nos escribieron también en el momento del registro. ¿Cómo evitar la corrosión en los aceros, precisamente en los concretos arquitectónicos? Sí, esto tiene dos premisas muy importantes, tres. La primera, yo debo especificar muy buenos recubrimientos. Y esa especificación no solo desde la conceptualización del proyecto, sino desde la ejecución, y ahorita me extiendo. La segunda consideración
es un muy buen armado de la estructura. Si estamos hablando de concretos reforzados, es decir, que yo tengo un muy buen acero de refuerzo adentro, yo debo garantizar que el armado tenga unos espacios generosos para que el concreto se pueda colocar muy bien. Muchas veces los problemas de porosidad en las estructuras de concreto están relacionados con que las parrillas de acero de refuerzo están tan densificadas que el concreto no alcanza a pasar muy bien entre las formas o entre los lados de las barras de acero. Entonces, en la medida en que desde el diseño se asegure que el concreto puede integrarse muy bien a través del acero y desde la colocación con los recubrimientos y el proceso constructivo, que ahorita me focalizo un poquito más en eso. Perfecto, Ana Catalina, muchísimas gracias. Voy a dejar por aquí separadas otras preguntas para el espacio al final, para que prosigamos entonces con tu presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, ya pasando un poquito de la conceptualización de la mezcla, de ese concepto arquitectónico, lleguemos ya a la realidad. Entonces, ahí, para la pregunta que me hacían ahorita, ¿cómo hacemos en esas obras que son de gran magnitud, que tenemos unos volúmenes de concreto significativos, para guardar esa premisa visual? Cuando se tiene este tipo de obras, pues toca tomar decisiones. Si lo voy a hacer en obra, si lo voy a hacer premezclado. Cuando se trabaja con premezclado, se tienen que hacer negociaciones con la productora para garantizar que el concreto que vayan a específicamente a fabricar para el proyecto sea con unos agregados controlados, unas cantidades de cemento controladas y materiales en general controladas. Porque variaciones muy sutiles en los pigmentos o en el contenido de cemento o en la fuente del agregado cambian completamente la premisa. Es decir, una concretera convencional utiliza agregados grises. Si necesita producir concretos blancos con agregados muy claros, pues no pueden haber contaminación cruzada en los acopios de la concretera, no pueden haber agregado blanco con agregado gris mezclado, porque eso me va a impactar el tono. También cuando se tienen dosificaciones muy bajas de pigmento para producir concretos pastel, la intensidad del pigmento, si se te van 200 gramos, 100 gramos más de pigmento, el tono cambia completamente. De ahí que los mecanismos de adición del pigmento sean controlados. Es decir, si se hace una dosificación manual con un peso milimétrico, pudiese ser más tranquilo y más confiable que hacer una dosificación por algún tornillo o algún componente automático que no sabemos cómo va a ser la sensibilidad ni cómo va a ser su error en la adición. Para el caso específico de esa garantía de tono, no solamente involucra el volumen, también involucra las horas de vaciado. Cuando yo tengo vaciados en concretos que tienen un tono muy intenso, si yo vacio por la noche, así vacio por la mañana, pueden haber variaciones de tono. De ahí la necesidad que para esos grandes volúmenes generalmente se utilicen unas horas de vaciado muy parecidas. Dentro de esas cantidades significativas, cuando yo hablo de la diferencia de ese concreto arquitectónico entre la forma industrial y la forma estética que se puede dar en los elementos decorativos, el volumen ocupa un papel muy, muy importante. Si yo voy a tener una obra conceptualizada donde mi estructura va a ser de tipo arquitectónico, yo tengo que poner en la mesa esas variables. Si yo no tengo facilidad de reproducir los tonos porque la concretera no me puede garantizar la tonalidad del agregado y no me puede garantizar la tonalidad de los colores, pues el arquitecto podría darse la oportunidad de repensar a unos colores grises. Es decir, yo puedo hacer concreto arquitectónico en gris, gris claro, gris normal o gris un poquito más subido, donde yo con los materiales que tengo sobre la mesa en la ciudad pueda tener las menores variaciones posibles de tono. Visto de otra manera, las variaciones de tono dentro del gris son más tolerables que las variaciones de tono en el rosado, en el azul, en el amarillo, en el verde. Ya vamos a ver ahorita una foto de cómo esas variaciones de tono me pegan aún en los elementos de pequeño tamaño. Otra consideración importante, los tiempos de mezclado deben ser prolongados para que haya una muy buena integración de todos los componentes, más aún cuando yo tengo pigmentos.
Si yo voy a tener tiempos de mezclado extendido, pues tengo que tener aditivos y tengo que tener un diseño de ese tiempo de sostenimiento de manejabilidad para incluir el tiempo de mezclado extendido. Para el arquitecto es muy importante esas pruebas de tono en escala. Tenemos una norma ACI para concreto arquitectónico, que se me escapa ahorita el número de la ACI, creo que es 302, 303, se me escapa ahorita, que me dice a mí o me sugiere haga muros pequeños a una escala donde la incidencia de la luz sea de una manera similar a la edificación. Y ahí el arquitecto puede determinar cambios de tono sutiles o profundos que ejecute para su estructura. En estos temas de gran volumen, el diseño de las uniones es supremamente importante, porque cuando tenemos concretos de gran volumen, pues tenemos dos particularidades. Los empates entre carro y carro, que muchas veces no son inmediatos, algunas veces pueden tardar 2, 3, 4 horas. Y lo otro son los empates que se dan en avance de obra, cuando yo vengo con avance horizontal o avance vertical. Y ahí la necesidad de que la formaleta o el diseño de la macrotextura de ese concreto pueda mostrar o sugerir unas dilataciones que cuando yo vengo con cambios tonales por cambios de bache de producción, pues se entone mejor y no se vea tan notorio los empates entre concreto y concreto. Y para este uso industrializado, pues hay que considerar mucho la formaleta a utilizar, no solamente por esos empates que acabamos de hablar, sino por las formas que se quiera replicar. En algún momento veía un concreto arquitectónico de uso industrial donde la macrotextura parecían como las huellas que deja el viento en la arena. Entonces teníamos unas formas onduladas que para yo llegar a ese tipo de forma, pues tengo que utilizar concretos con una pasta muy importante. Esa pasta, cuando hablo de ella, hablo de cemento más adiciones, aditivos y agua, que me calquen esas formas. Y utilizar también vibradores externos, bien sea vibrador mecánico o vibrador chapulín, que me ayuden a barrer las burbujas hacia la cara, hacia la parte superficial y pueda verse esas ondas del viento en la arena, como les decía, de una manera más suave, sin tener tanta interrupción. Ahora, es muy importante decirle al arquitecto y al dueño del proyecto, porque muchas veces el arquitecto replica un sueño del dueño del proyecto. Concretos y poros es muy difícil de replicar, muy difícil de replicar. Y debe existir una tolerancia en la porosidad del concreto. Y ahí es importante hablar de oquedades, macroporosidad y microporosidad. Las oquedades o los hormigueros, como convencionalmente lo llamamos, pues son totalmente inadmisibles en un concreto arquitectónico, porque un hormiguero me lleva a una reparación. Y resulta que cuando son oquedades, ya a ese nivel macro, la tonalidad de la reparación no le alcanza a llegar a uno. Cuando es porosidad, que se ven unos poros que pueden estar del orden de 3 milímetros, 4, 5 milímetros, pues ya puede quedar a consideración visual si se dejan o se resanan con pasta. Hemos llegado a hacer resanes con pasta proveniente de las arenas, las adiciones y el cemento, que se logran hacer pruebas de tono donde se sensibilizan los pigmentos y logra darse una lechada que entona muy bien con el color y sugiere ese taponamiento de burbujas pequeñas. ¿Qué pasa? Esas burbujas con el tiempo y la erosión y el viento se van desprendiendo y genera otra vez la burbuja. Entonces, la idea en esta preservación del tono y preservación de la textura es tener muy buenos controles dentro del proceso productivo para garantizar que no exista. Ahora, viene otro tema, son las microburbujas. Algunas veces tenemos microburbujas por los aditivos o por un tema de interacción entre los aditivos y los finos que hay presentes en la mezcla. Estas son inevitables. Estas se pueden evitar desde el diseño de mezclas. Pero si yo tengo un lote donde la arena me varió y el cemento, de pronto hubo una sensibilidad en las adiciones suplementarias que se tienen dentro de
producción del cemento, yo voy a tener una mezcla con más tendencia a las burbujas. Entonces, esa microporosidad no es tan fácil cuando uno ya tiene el problema en sitio, ya vamos a ver una foto. Y la idea es tener mayor control en la colocación, hacer colocaciones más lentas, pero con menos vibrado. Hay una relación en la producción muy importante, es en la frecuencia y la intensidad del vibrado versus el tiempo. Ya se los explico mejor en el otro contexto que lo logramos ver más detalladamente. Cuando yo quiero reproducir industrialmente esos concretos, la protección de la formaleta debe ser concebida desde el inicio. Formaletas de muchos usos son formaletas que tienen unos ahuellamientos porque han sido heredadas de proyecto en proyecto, tienen unas deformaciones superficiales que mi concreto me las va a calcar. También formaletas de muchos usos no están selladas y tienen aberturas. Cuando se cierra la formaleta queda con cierto grado de abertura. Cuando yo necesito producir concretos industrializados arquitectónicos, debo seleccionar la formaleta o sellarla. Algunas veces, pues, finalmente uno en obra tiene que resolver sus problemas y mirar cómo se trabaja, y si nos ponen una formaleta de usos considerables, pues por lo menos hágale una revisión a la formaleta antes, seleccione las tapas de mejor calidad para que trabaje con ellas, y en las aristas donde se junta la formaleta, póngale mínimamente plastilina para que no se fugue la lechada. Los concretos arquitectónicos tienen un alto contenido de lechada, y si por formaletas que tienen exceso de usos, la lechada se pierde, la apariencia del concreto ya no es lo esperado. Y yo no alcanzo a reproducir entre vaciado y vaciado la misma tonalidad porque no puedo controlar la fuga de lechada. De esta manera, si yo sello internamente esas aristas de formaleta con alguna resina o inclusive hasta con la misma plastilina, puedo hacer formaletas más estancas que guarden esa apariencia en tono. Los distanciadores de concreto, señores, supremamente importantes. Y eso es una respuesta en dirección a lo que preguntaban ahorita con la protección del acero de refuerzo. Si yo voy a utilizar, yo puedo utilizar distanciadores, los plásticos, o puedo utilizar las panelas convencionales. Si voy a utilizar panelas, esas panelas las tengo que hacer con el concreto entonado. Es decir, diseño de mezclas para las panelas de obra. Así se debe hacer, porque me deben tonar exactamente el mismo color que yo voy a reproducir en obra. Aunque en tono funcionan mejor las panelas, que son como unas aristas que son internas, donde el concreto las abraza completamente, porque es como si fueran unas arañas o como si fueran unas pequeñas mallas. De ahí el concreto queda completamente integrado y no se ven las variaciones de tono. El desmoldante, señores, tiene su misterio. Hay desmoldantes, aquí les muestro una foto bastante práctica, y es este cilindro, el cilindro de la derecha, fue hecho con un desmoldante específico de una casa X que facilita mucho la migración. Es decir, es como si ese desmoldante fuera un patín para las burbujas. Entonces, cuando se vibra o cuando se emplea el chapulín, la burbuja sale muy fácilmente. Hay otros desmoldantes que son más densos, tienen mayor contenido de sólidos, entonces la migración de las burbujas en la cara de la formaleta no es tan fácil. Dentro de las formaletas, señores, se me olvidó un dato importante, y es que hay que ser redundantes en los chequeos de la estabilidad de la formaleta. Hemos tenido concretos de este tipo que estamos en el vaciado con los 70.000 controles y alguien olvidó el apuntalamiento de la formaleta y en la mitad del vaciado se abrió la formaleta. Si eso en concreto estructural convencional es un lío, imagínense en un arquitectónico donde cualquier reparación, cualquier junta concreto viejo, concreto nuevo, se va a notar en el tono. Hay que ser muy juiciosos con esos controles. Dentro del armado, y también para contestar un poquito la pregunta de ahorita, es adecuado que cuando se arma, generalmente el acero se arma con alambre dulce, y el alambre dulce se ingrese al interior de la formaleta. Los fierreros arman y meten los pelos. Cuando los pelos quedan hacia afuera, queda la formaleta, queda el contacto del pelo con la formaleta y aparecen unos chorrotones de óxido como los que vemos en muchas estructuras que están a la intemperie y que se pasan desapercibidos, pero que en concreto arquitectónico no son deseables.
no solo desde el punto de vista estético, sino también desde el punto de vista de durabilidad, porque donde se abre el poro, ese alambre dulce se degrada, abre más el poro, por ahí entra el medio ambiente agresor diluido en agua de lluvia y acelera la corrosión interna del acero de refuerzo. Dentro de esos mecanismos de protección también está el curado. De acuerdo al tipo de tono que yo vaya a definir, también debo definir el curado apropiado. Yo puedo tener curado por plástico o por rocío de aditivos curadores o por rocío de agua natural. Los colores pastel, que son tan sensibles a las manchas, cuando yo curo con plástico, se me dan unos caminos producto de la exudación. Entonces no son tan deseables. Si yo tengo concretos muy pálidos, muy claritos, es mejor curarlos con rocío de agua, porque inclusive en esas horas tempranas, concentración de aditivo curador puede generar unas reacciones de tono que se me vean en diferentes apariencias. Entrando ya en la fase del concreto arquitectónico, las exigencias de apariencia, entrando en la fase de concreto arquitectónico de uso decorativo, la apariencia en los colores y la lisura es muchísimo mayor. Ya aquí salimos del tema masivo y entramos a volúmenes más pequeños. Y aquí no hablamos en metros cúbicos, acá hablamos en litros. Pasamos de hablar de 30, 40, 50 metros cúbicos a hablar de 5 litros, 10 litros, 300 litros. Entonces, las medidas deben ser en ese mismo o en esa misma forma controladas y definidas. Dentro de la tipología de la mezcla, yo debo integrar componentes que me confirmen la lisura esperada. Y esos componentes tienen que tener un muy buen mezclado. Miren la foto, cosas de que nos encontramos dentro de decorativo. Mal mezclado del pigmento en ese fondo blanco, miren 3 productos del mismo bache, como tiene 3 manchas diferentes que nos muestran que ese bache no fue bien mezclado. De ahí la necesidad de que cuando yo voy a trabajar con dosis de pigmentos muy bajas, pues tenga homogenizaciones redundantes en los pigmentos y en el pigmento con el cemento para garantizar que haya una mejor integración entre las partículas y los tonos sean mucho más homogéneos. Dentro de esas técnicas de mezclado, hay que revisar y sensibilizar muy bien cuál es el orden de entrada de los componentes que me da una mejor extensión del tono. Inclusive, lo que les decía ahorita, cuando yo tengo lotes de arena que me vinieron con un PASA 200 superior a lo esperado, me generan condiciones de burbujas, segregación y exudación que me afectan la partícula. Entonces, tiene ya uno en arquitectónico que conocer muy bien su mezcla para saber cuando yo tengo arenas que se van por fuera de mi rango de PASA 200, cómo sensibilizo la dosis del aditivo para evitar estos fenómenos de sangrado dentro de la mezcla, este burbujeo que se da, y por consiguiente me van a afectar la apariencia de la pieza en su vida útil. Otro cuidado muy importante, la formaleta. Miren, nosotros cuando hacemos concreto de uso industrializado convencional, estamos acostumbrados de que la formaleta se medio limpia y se usa. En concreto arquitectónico tenemos que ser muy juiciosos con la limpieza de la formaleta, porque en algunas ocasiones, voy a ampliar un poquito aquí la foto, en algunas ocasiones, en algunas ocasiones se queda una veladura de cemento pegada a la tapa de la formaleta porque no la cepillaron y limpiaron bien, y esa veladura de cemento queda pegada en el siguiente uso de la formaleta y me produce estas manchas que no son deseables. No solamente desde la apariencia visual, sino también que como son veladuras de cemento de la pega anterior, esas veladuras se desprenden muy fácilmente y me generan como un aspecto de concreto erosionado en la parte de la mancha. Cuando yo estoy produciendo estos elementos que son de tanta sensibilidad, la compacidad de la mezcla tiene que ser muchísimo más sensible. Nosotros en concretos arquitectónicos
y en concretos industrializados convencionales, estamos acostumbrados a que tenemos una persona que vibra en obra y vibra según lo que la persona vaya viendo. Cuando pasamos a estas altas demandas en la apariencia, tenemos que llegar a, listo, entonces va a tener una inserción en esta masa de concreto, vamos a tener 30 inserciones por hora, 50 inserciones por hora o tantas inserciones por minuto, de tal manera que sea controlado para garantizar que la apariencia sea homogénea y que la cantidad de vibrado no me vaya a segregar. Cuando yo estoy trabajando con concretos que son autocompactantes o autonivelantes, la segregación es completamente fácil. Entonces, en estos concretos yo debo utilizar o debo sensibilizar si utilizo vibradores externos, solamente chapulín o utilizo concretos con vibradores internos, pero con inserciones muy despacio y muy escasas, solamente para un tema de acomodación de formaleta. Dentro de la selección de las formaletas, de acuerdo a la lisura superficial, yo puedo tener formaleta de madera. Cuando utilizo formaleta de madera, si estoy utilizando Super T, son formaletas que en su superficie se estanca, entonces no tiene mayor inconveniente. Pero sí deseo tener la textura que teníamos antes de tablilla, donde tengo unos listones de madera que quedan muy bonitos. Si estoy utilizando tablilla, la tablilla la debo sellar con hay algunos, se me olvida cómo se llaman ahora, es un químico que se le echa a la madera para que se cierren los poros. Entonces, yo puedo reproducir la tablilla sin que la madera me robe la pasta, porque la madera no solamente me va a robar la pasta, sino que sus taninos me van a generar manchas en el concreto. Entonces, si yo sello la formaleta superficialmente con un sellador de poros, yo voy a lograr esas texturas sin manchas y sin rugosidad por ese retiro del agua cemento que se tiene en la cara superficial o de la pasta. También podemos tener formaletas de caucho de poliuretano y podemos tener formaletas de silicona, siendo estas las más exigentes, porque cuando yo tengo formaletas de silicona y estoy trabajando con fibra metálica, la fibra me puede rasgar la silicona y dañarla muy rápidamente. Entonces toca sensibilizar también, de acuerdo a la formaleta, la fibra que debo utilizar. Y ya por último, tenemos, señores, la mampostería que tenemos a la vista en concreto. Generalmente, la mampostería que se hace a la vista, que tiene colores, que se hace con esa consideración arquitectónica del color, generalmente es mampostería que se hace con bloque de cemento porque es más fácil reproducible los colores que con la arcilla. Aunque también he visto proyectos concebidos con mampostería de arcilla color. En el caso de la mampostería en concreto, los muros de mampostería de bloque son muy sensibles a las deformaciones de la estructura. Es decir, como es un material tan rígido, los movimientos convencionales de la estructura afectan más las juntas y se genera mayor fisuración y desprendimiento de juntas que si fuera una mampostería convencional. De ahí, las reparaciones son mucho más sensibles. De esto, desde la consideración de diseño, los voladizos en mampostería en bloque son susceptibles de sufrir fisuración y esa fisuración limitar un poquito esa apariencia que deseamos desde el concepto. De ahí la necesidad que si yo voy a tener voladizos en concreto, tenga un diseño y modulación de juntas que tenga una muy buena funcionalidad con materiales que entonen no solamente en color, sino que tengan una muy buena capacidad de formación para las juntas y que tengan una muy buena resistencia a los rayos UV para que no se vayan a cristalizar en el tiempo. Mamposterías, inclusive el concreto arquitectónico tiene un mantenimiento muchísimo mayor. Entonces, para los que están dentro de la construcción, los manuales de mantenimiento de edificación deben considerar cuál es la tipología de mantenimiento que se debe ejecutar en la mampostería convencional y cuál en la mampostería arquitectónica, porque en un proyecto pueden estar concebidos los dos o las dos tipologías de mampostería. Hay un detalle muy importante, señores. Todo lo que hablamos puede haberse hecho perfecto,
pero si esos concretos no se cuidan durante la vida útil, esa premisa, ese sueño del arquitecto se pierde. Cuando yo tengo concretos porosos, microporosos o macro, la probabilidad de manchas va a ser mayor. Entonces mi lavado va a ser mayor. A mí me tocó, siempre he sido una fan de la arquitectura que tiene la Iglesia de la Consolata en Medellín, y me da tristeza ver las protecciones que le han puesto al concreto. Han limitado completamente la apariencia. Entonces, hay protecciones que son transparentes. Lo ideal es que se especifique desde la tipología inicial concretos que sean protegidos con pinturas transparentes o más bien sellos que me eviten la humedad y dejen de estar pintados. A mí me da tristeza ver cuando los concretos que fueron concebidos de manera arquitectónica terminan pintados por proteger las estructuras. Cuando se tiene mampostería blanco, cuando se tiene no solamente mampostería, les digo mampostería porque traigo la foto, miren un edificio que fue concebido en mampostería blanca, que tiene para la fecha de la foto aproximadamente 6 años sin ejecutarle mantenimiento. Mire cómo esa premisa inicial se pierde completamente. De ahí que cuando el usuario del proyecto lo habite, sea sensible con ese mantenimiento. Porque el constructor original pues especifica desde la arquitectura, pero el mantenimiento tiene que ser a cargo del usuario. Y el usuario no puede pensar que el manchado de una fachada sea producto de un mal uso de materiales o inadecuada selección del proceso constructivo y no obedezca mantenimiento. Entonces, importantísimo, si yo quiero que esa premisa en el tiempo prevalezca, tengo que especificar los materiales de acuerdo a la tipología y de material utilizado y el medio ambiente agresor en el que se mueve. Muchísimas gracias por este espacio. No sé si tienen algunas preguntas. Sí, Ana Catalina, por aquí tenemos algunas preguntas que nos han hecho en el chat. Y aprovechando precisamente toda esta última parte que nos mencionabas de mantenimiento y de cuidados, nos escribe Leiner. Nos dice, en el caso fortuito que se deba hacer una reparación en una estructura, ¿cómo o qué se debe hacer para mantener el color de la mezcla y que esta reparación no parezca un manchón? Leiner, cuando se hacen reparaciones toca entonar, es decir, le toca a uno hacer como a la usanza antigua, hacer unos morteritos. Estos morteros es muy importante utilizar un adherente acrílico porque esas reparaciones tienen que garantizarse en adherencia. Entonces, entonar la reparación lo hemos hecho. Toca sensibilizar dosis muy pequeñas de pigmentos para poderle llegar al tono perfecto. Y ese tono hay que llegarles en estado endurecido. Porque cuando uno mezcla los materiales de un tono, pero cuando lo coloca sobre la superficie y pasan un par de días, termina viendo otro tono. Entonces, desde la fase inicial, yo identifico el tono que quiero, hago un proporcionamiento para hacer reparaciones y tengo, digamos, como mis proporciones definidas, que cuando me toque hacer reparaciones, sepa cómo intervenirlas o con qué dosis de materiales hacerlas. Perfecto. Bueno, nos escriben por aquí también, creo que debe ser de la SAI 360. Nos dicen, buenas tardes. En algunos casos he utilizado macrofibra sintética para placas en lámina de metal deck. En otras ocasiones he utilizado macrofibra en fibra de vidrio. Mi pregunta es, si las dos sirven para este tipo de placa y o cuál recomiendas como refuerzo entonces del hormigón. Mira, cuando se habla de macrofibra, se habla de fibras que son de gran longitud. Hubo algo que no especifiqué, pero la pregunta me lleva a esto. Yo debo sensibilizar el tamaño de la fibra en función del espesor del elemento. Lo deseable es que el tamaño de la fibra sea menor que 3 veces el espesor, perdón, el espesor del elemento sea a lo sumo 3 veces el tamaño de la fibra. ¿Por qué? Yo necesito tener cocción de las partículas en todas las direcciones. Yo necesito que por lo menos 3/4 partes de mi sección
me aseguren que la fibra me queda atravesada. Cuando yo utilizo fibras muy largas, yo puedo tener fibras desde 3 milímetros hasta 25 milímetros, o sea, hasta 1 pulgada. Esas fibras necesito que se atraviesen en toda la dirección. La resistencia a la flexión importa mucho en la dirección en la que se vayan las fibras. Cuando hablamos de macrofibras, hablamos fibras de gran longitud. Cuando hablamos de microfibras, hablamos de fibras de pequeña longitud. Y muchas veces en el inconsciente colectivo pensamos que la microfibra es la plástica y que la macrofibra es la metálica. Yo puedo tener microfibra metálica y puedo tener macrofibra plástica. ¿Qué necesito o qué es un valor preponderante? La resistencia a la tensión. Yo tengo una resistencia a la tensión del acero de refuerzo que está por allá como cercano a los 50 megapascales. Yo puedo tener fibras de vidrio con, 500 megapascales, 500 megapascales resistencia a la tensión del acero. Yo puedo tener fibra de vidrio con resistencia a la tensión de 1300, 1600. Lo que pasa es que la fibra de vidrio ya es rígida. Y puedo tener fibras de poliéster, polipropileno, que están del orden de 500, 600, 700 megapascales. ¿Qué necesito? Saber cuánto es mi flexión. Si estoy colocando un metal deck, que es una losa convencional, que no tiene unos requisitos a flexión muy significativos, puedo trabajar con un refuerzo con malla de acero, que es el refuerzo principal, y para evitar fisuración, puedo trabajar con una fibra de poliéster, polipropileno o nylon, que simplemente me van a controlar contracción. Si yo me voy a unas losas esbeltas donde yo no voy a tener acero de refuerzo, ahí, y necesito unas flexiones muy grandes porque necesito una capacidad de deformación muy buena, ya tengo que ir a fibra de acero y el espesor de la fibra en función de lo que les dije ahorita. Perfecto. Por aquí nos recuerda José Goneira, ahora que mencionabas lo de la madera, él recomienda tapaporos para la madera. Muchas Bueno, gracias. Alejandro Acero Cardona nos dice por aquí, tiene una pregunta. ¿El curado para este tipo de concretos arquitectónicos debe ser especial o puede ser el mismo utilizado para concretos sin pigmento? Depende del tipo de curador que utilices. Si tenemos colores muy sensibles a la parte superficial, el mejor curador es rocío de agua limpia. Si tenemos concretos grises donde la lisura no es tan importante, no está tan especificada, pues podemos hacer vinil pel y envolverlo. Lo que no se debe utilizar en concreto arquitectónico es tela de costal o gante, que en algunas ocasiones nos funciona muy bien en estructuras, porque la tela de costal sí puede tener variaciones tonales por la contaminación en obra y generar más manchas. Bueno, Ana Catalina, y ya para ir cerrando este espacio de hechos en concreto, la última pregunta que tenemos aquí, que seguramente le va a servir mucho a todos aquellos que están trabajando o que quieren trabajar con concretos arquitectónicos, concretos pigmentados. eh, Nos preguntaban entonces, ¿en qué porcentaje se incrementa o disminuyen los costos con la implementación de estos sistemas? Una pregunta muy especial. Señores, podemos tener metro cúbico de concreto arquitectónico desde 350,000 pesos metro cúbico hasta 3,500,000 pesos metro cúbico. ¿De qué depende ese espectro tan grande? Si tenemos concretos estructurales, donde mi apariencia es solamente voy a tocar las macrotexturas con unas formas muy básicas que puedo utilizar concretos convencionales, solamente tengo que cuidar es la formaleta. En obra, pues estoy desde el lado de los 350, 400,000 pesos metro cúbico de concreto. Pero cuando quiero formas muy lisas o formaletas con unas formas muy complejas que deben llenar muy bien los vacíos, texturas superficiales casi como porcelana, pues ya tengo que ir a unos concretos tipo UHPC, donde no tengo acero de refuerzo interno, sino que tengo fibras especializadas, y ahí sí estamos llegando al valor de 3,500,000 pesos. Por eso les decía un poquito desde esa conceptualización arquitectónica.
hay que aterrizar el sueño del arquitecto en costos. Hay que decirle, venga, mire, casi que antes de que el arquitecto se sueñe el proyecto, venga, miremos los concretos que usted se sueña, qué tan fáciles son de ejecutar. Y ahí ya especificamos el material. Porque, por ejemplo, los blancos, para los que estamos en Antioquia, las arenas blancas cercanas son o en Amalfi, o en el Magdalena Medio, o en la costa. Y convencionalmente estamos acostumbrados a arenas de 100 pesos kilogramo puesto en obra, y cuando llegamos a utilizar arenas de cuarzo, podemos estar del orden de 1.000 pesos por metro, 1.000 pesos por kilo de arena, pasar de 100 a 1.000 pesos por kilo de arena. Bueno, yo voy a aprovechar también ya hablando de todo este tema precisamente de costos, de gastos, de desarrollos. Por aquí una pregunta que complementa un poco esta y nos dicen, ¿qué tanto se puede entonces demorar un desarrollo personalizado, por ejemplo, de mobiliario urbano o unas piezas de fachada específicas para un desarrollo? Depende del grado de experiencia que se tenga en el equipo de trabajo. Si se tiene poca experiencia en el uso de prefabricados arquitectónicos, podemos hablar de unos 6 meses de maduración de ese proyecto. Pero si se tiene una muy clara conceptualización del concreto arquitectónico y sus componentes, podemos estar hablando más o menos de unos 2 meses en que se seleccionan las materias primas, se hacen los módulos de tono, el arquitecto aprueba y se pueden desarrollar. Perfecto. Bueno, Ana Catalina, creo que aquí quedamos todos con datos clave muy importantes para todos aquellos que van a comenzar a hacer desarrollos, que van a comenzar obras o que ya están en ellas, donde estén utilizando concretos arquitectónicos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Hechos en Concreto con Alión y la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz noche.